Le hago una pregunta a Diego Guelar. A ver cómo se lo pregunto. Esto que sucedió con la Corte en el día de hoy, ¿es el principio del fin del presidente Alberto Fernández? No, yo creo que es una expresión de salud. Si alguien pensaba que Argentina, esa famosa frase, si somos o no Venezuela, yo creo que no tenemos nada que ver con Venezuela, que son procesos totalmente... Salvo que hablemos de la ONU y veamos el informe que rechazamos y ahí... No, sé No, si pero esto es sobre nosotros, sí, pero bueno, no sobre Venezuela. Bueno, sí. La única asociación que yo hago con Venezuela es que Venezuela, Siria, Yemen, nosotros somos los países que vamos para atrás. Esa es la asociación, no por comparar Argentina con Siria o con Venezuela o con Yemen. Desgraciadamente somos el grupo de países que retrocedemos, pero cada uno con su estilo y con sus características. Yo creo que la corporación judicial es muy importante en la Argentina, con cosas buenas y con cosas malas, pero es un poder muy importante. Y esta Corte en particular ha venido reafirmando su independencia. Hay un dato muy claro, no la quiere ni el gobierno ni la oposición a la Corte. Eso significa que la Corte es independiente, ¿eh? Entonces, esto es saludable. ¿Independiente de quién, Diego? Porque la pregunta siempre es ¿independiente de quién? No, es independiente porque no depende del poder ejecutivo, por supuesto. Después, todo poder tiene relaciones con muchos poderes. Nadie es independiente. Vos no sos independiente, yo no soy independiente, todos somos dependientes. La realidad de los adultos es la dependencia. La fantasía de la adolescencia es la independencia. Somos dependientes. Esta es la realidad. Ahora, el poder, lo que está claro es que los poderes, el poder ejecutivo, tanto kirchnerista como macrista, desconfía de esta Corte. Al día de hoy no sabemos lo que va a decidir. Eso es la independencia. El poder judicial más independiente, la Corte más independiente históricamente, que es la norteamericana, es una Corte muy política. Es un poder político del Estado. Lo que no es un poder, y es muy sano que así sea, que no obedezca. Le va a dar un soponcio a esta parte de la mesa, ¿eh? Si usted dice que el cero poder... soponcio. No, si la Corte, que la Cero, Corte sea un poder político... A nosotros nos da, nosotros les somos agarran cagones. ¿Qué nos va a dar un palpitaciones. soponcio? Que la Faltan Corte 10 es un días, poder pero ¿qué nos va a dar político. soponcio? Pero esto es por favor. sustancialmente Perdón, así, chicos, perdón, mientras Estoy muy de hablan, acuerdo con Guelar, le muy de decimos, acuerdo. me parece muy bien. Poneme el tuit de... Nosotros no le tenemos miedo a nadie. Ay, dice Lelita, la República está muy, muy, muy feliz, gracias a Dios. ¿Qué tenés para decir? Sí, pero Todavía la tiene en brazos, Lilita, de la República, ¿no? acá hay que aclarar algo, digo, yo entiendo que la oposición salga a festejar, que estén contentos, porque realmente fue un 5-0 contundente, pero esto es un partido de fútbol que dura 90 minutos. Acá se jugó el primer tiempo. Yo quiero preguntar, yo soy la doña Rosa de la Sí. mesa, ¿no? Digo, Sí. no me gustaría pensar que la Corte le tiene cierto temor al pueblo, digamos, pero lo que pasó, Pero lo ¿qué- que viene cuál es? pasando No, pero esperá. con Si decimos los que las bocinas estuvieron el otro bocinazos, día, yo no estoy de ¿cómo? que la acuerdo, gente que estuvo, el otro día... Perdón, ¿le tienen miedo o no le tienen miedo? Yo creo perdón, que lo que no digo estoy de es que acuerdo no lo con que le escucha tengan Guelar. miedo. Perdón. Yo creo que realmente estas manifestaciones no asustan a nadie. Lo digo bien, con mucho respeto. Y no representan al pueblo, No, por favor. yo creo, Claro, pero espera, yo creo que No llamar... subestimen a la gente. Digo, Yo no subestimaría a la gente. Pero pensar que pero digo no lo es siguiente, caso. una cosa es Pero tenerle miedo, ustedes espera, la espera, están la subestimando. gente. Esperá Ustedes porque la ponemos están un datito. subestimando. Ponemos un datito. Una cosa es tenerle miedo a la opinión pública y otra cosa es escucharla. Sí, Claro. claro. Porque en definitiva el obviamente. objetivo de todas las instituciones Obviamente. es Y una, la opinión cosa, pública. es el pueblo y, entonces, otra cosa es la opinión ahí- publicada, que son dos cosas distintas, y yo le tendría más miedo, si fuera un poder democrático y popular, le tendría más miedo a la opinión publicada que a la opinión pública. Muy bien. Sí, O a la ¿sabes qué? gente de Yo acá. también. Espera, Si querés, yo espera. también le tengo miedo a la opinión publicada y a, Muy bien. y a los periodistas militantes. También le tengo más Antes de miedo la a eso decisión- que a la gente no le tengo nada de miedo. Antes de la decisión de la Suprema Sí. Corte, si logro que no me interrumpan, antes Sí. de la decisión de la Suprema Corte, los argentinos opinaban así respecto de la reforma judicial. A favor de la reforma judicial, 28,1% de la opinión pública. Fíjense que ese 28,1 no es ni siquiera el 35% que Cristina tiene siempre y está muy lejos del 48% que sacaron en las elecciones. Esa es la descomposición del voto del kirchnerismo y el peronismo juntos en la última elección. En contra de la reforma judicial, casi 52%, 51
51,8, mucho más que el 41 que terminó sacando Macri y demás. Yo quisiera saber, de ese 51,8% o 52,8%, 51,8%, quisiera saber cuántos de verdad conocen efectivamente las razones por las cuales hoy se está tramitando el caso Pero, Pablo, Bertuglia, Bertuzzi y Para vos es Castelli. un día de verdad. luto, la estás pasando No, muy a mí mal, me parece- faltan unos yo- días yo estoy todavía. mal, yo estoy mal ¿Qué porque me te parece pone que es tan una mal? ofensa. No No, estoy de no, acuerdo no, contigo. ofensa, Déjame ¿quién? terminar de No, hablar. Pablo, pero Si por- Jacobi puede pero- hablar, yo no puedo hablar, Pero viejo. ¿por qué estás mal? ¿Cómo es? Si la Los Corte jueces Suprema tienen te miedo a hacer el determina, ridículo te la en tenés la que bancar. historia. Déjame terminar. Te la La tenés que gente no va a bancar. juzgar. Si Todo perdieron es en la Corte analizable. Suprema, No. te la tenés que bancar. Pará, No por pará, vos, pará. a todos los Voy a oficialismo. tocar la Hay que bocina porque bancársela. Déjenme Caruso terminar de te hablar. voy a tocar A mí un me poquito la parece muy bocina, bien, a tocame mí la me parece bocina. muy bien. Sí, Y yo Caruso te celebro. escucho. ¿Puedo hablar? Tengo Yo un celebro, town, yo sí. celebro que este programa hoy reconozca que es un programa opositor. Porque arrancaron con Viva No, la Bocina Pablo. celebrando lo que efectivamente ocurrió. Punto 1. Punto 2. Entendemos que no es que sacan jueces por la ventana. Los dos poderes más representativos o con mayor arraigo popular, de mayor representación popular, que es el Ejecutivo y el Legislativo, dictaminaron en contra de esos traslados. El poder menos democrático de los tres que efectivamente están, que es el Poder Judicial, lo que hizo fue... ¿Qué significa Digo, esta decisión de la Corte para vos? Espera, para mí significa meterse, la Corte se mete a jugar en política No, y además analicemos no, los fundamentos. no, de La ninguna Corte, manera. ¿sabes que en 10 días? No, La no, Corte, pero déjame ¿qué es hacer una un pregunta persaltum? respecto a la No, Pablo. déjame terminar. No, pará, No, bueno, ¿qué es un terminamos, persaltum? si no hacemos un ¿Qué es un monólogo? persaltum? Díganme Pero qué es un dale. persaltum. El persaltum es la Déjame hacer herramienta una jurídica extraordinaria que permite saltear instancias previas Bien. para determinar Ir a la la- Corte Suprema. Toma Dentro de lección, 10 por días, la duda la que toma Cámara ¿Querés tomar lección. lección? De- Tomámela. no, no Yo es soy un para eso, periodista no es para independiente, eso. no somos opositores, somos críticos. No, son opositores, pero está bien. Somos pueblo. Bueno, dentro de 10 días la Cámara ya estaba en condiciones de fallar. Había que esperar 10 días para que la Cámara tome una decisión y evitar la necesidad de que se vaya a la Corte Suprema de Justicia como última Yo quiero instancia. decir que me o como acabo de sentir persaltum. atacada por Caruso. Yo no Sí. soy opositora, yo me pongo en el Si lugar de la pusieron gente, viva la soy bocina, defensora pero del pusieron pueblo. viva la bocina, Yo están no soy celebrando lo que ningún- pasó yo hoy. no te lo elijo a Están Macri, no celebrando te lo lo que elijo pasó a hoy, Alberto. chicos. Pablo dice yo recién- cuento lo que pasó y si a vos te molesta la realidad están es un tema celebrando. tuyo. Yo no Déjense me de peleo bromar, con la no nos tomen realidad, por trato de salario. Sí, analizar. Pablo, están celebrando lo que un pasó. bocinazo de 10 automovilistas pudo cambiar, torcer el resultado de una votación de la Corte Suprema, No, es de una papá, ingenuidad no, suprema. Pablo ¿eh? dice, Es de perdón, una bocinazos, ingenuidad no son 10 bocinazos. absoluta. Es Pablo Te voy a dice decir recién- algo. establishment. La Corte Es la Suprema, prisión Pablo, del establishment. son tiempistas, son especialistas en jugar estos partidos, saben leer la opinión pública, Hacen política, saben leer hacen el clima política. social. Javier, Javier, Pablo política. dice recién, perdóname, Hacen perdóname, porque política. Y quiero... cuando te conviene, que No, quiero no es reparar, cuando me espera, conviene, espera, yo espera, analizo vamos. caso por caso Espera, lo que Pablo, digo. pido, Díganme, pido, a veces pido. no, no es así. Quiero reparar en este argumento descalificador. Pablo dice, el 52% de la opinión pública que está en contra leyó el fallo. No tengo duda Y que lo no- que te pregunto es, no el tengo 28% que está a favor, lo leyó, Pablo, dejate de romper las pelotas. En una de esas, el 52% que está en contra se da cuenta que se chorearon todo. Esto, los otros, todos. ¿Qué tiene que ver, ¿No? qué tiene que ver la pera Y que con están los buscando automóviles? la impunidad para cubrir el quilombo que No, armaron. pero Ahora ahí me hago tenés una un error. pregunta en voz Dale. alta. ¿Ustedes digo, entienden Cristina que ya juzgaron Fernández a de Cristina Kirchner estos jueces? lo eligió, entre otras ustedes cosas, Alberto entienden- Fernández. Bueno, para que Tócame solucione la esto. bocina, para que solucione el Ustedes- tema. Y ustedes la verdad es entienden. que no lo está solucionando. Ustedes Hoy el presidente de la entienden. Nación, después de esto, no habló más. Hay muchísima bronca en el gobierno y sobre todo de Cristina. Hoy me decían que en Recoleta se escuchaban los gritos. ¿Sabes que no estoy por escuchando todo la Recoleta, bocina? No la por estoy- todo Recoleta, no por la matanza, por Recoleta. ¿Sabés la bronca que hay con dos jueces particulares? Uno Sí. es Maqueda y el otro es Lorenzetti. Con Lorenzetti hay un nivel de bronca. Acá que tengo el tatuaje de mi hija que me gusta más. Pará. Enorme. Dale, Mirá. acá, ahí está. Dicen que arrugó Lorenzetti por el bocinazo, dicen que lo lograron intimidar. Lograron construir que todo esto digo era que para un bocinazo garantizarle la de 10 impunidad. automovilistas, Lograron Pablo, construir... no le pueden Ahí torcer está, la pará, voluntad ahí te al la juez. pongo. Che, muy democrático tapar con bocinas a una mirada disidente estoy de de la mesa. acuerdo. Muy Ay, democrático. Estoy de Caruso, no te acuerdo pongas con susceptible. Ahora vamos con No, Pilar, sí, porque bancátela. estamos jugando con cosas Estoy de importantes. Estamos acuerdo hablando de con cosas Caruso. importantes, Estamos jugando con pero... cosas... Y bueno, ustedes ponen bocina para taparme lo que digo. Déjame No, bromar. estamos pero hablando estamos- con las Déjame bocinas. bromar. Le voy a decir una cosa. seas bocina. Ustedes dicen que todo esto se armó para efectivamente garantizar la impunidad de Cristina. Estos jueces ya la juzgaron a Cristina. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Segundo, está a punto de caer... Cristina Sí. Cristina no fue juzgada. Esperá los Ya fue- juicios, no, ya- Esperá los juicios, Pablo, hay Ya varios, fallaron en contra de Cristina Hay estos varios jueces. juicios. Ya hay fallaron varios en contra de juicios. Cristina. Hay Es varios más, juicios el en marcha. presidente en su decreto dijo que las cosas que fallaron estos jueces, por más que sean trasladados, no cambian. Segundo punto, se está por caer la causa Coderno. ¿Saben por qué? Porque uno de los pilares de la causa Coderno era traer a un empresario y decirle, o decir lo que yo quiero
quiero o vas en cana. Y todo eso no se filmó. Pablo Como Caruso, pará. no Y no seamos se filmó. ingenuos. ¿Sabés La quién causa Cuaderno garantizó? es la causa más grave de corrupción de la historia argentina. Para vos es una mentira. Bueno, tenés que estar pero muy existió. enojado. Hay Tenés que empresarios estar- que ok. reconocieron pagar coimas a funcionarios del gobierno kirchnerista. ¿Es un Tenés que golpe estar- duro Fue para el así. gobierno Tenés que este o estar no? muy enojado. Un día Sí, sí, claro. es Tenés que enorme estar para el muy gobierno. enojado. Es un día de Tenés que luto. estar enojado con Bonadío, con Stornelli, con Bertuzzi, con Bruglia, porque le dieron para adelante sin Dejalo tranquilo, cumplir con la ley del Bonadío, arrepentido boludo, de ya está. tener esas grabaciones. ¿Sabés qué va a pasar ahora? No están esas exigidas las grabaciones. Y le dieron para Este es un adelante. país- ¿Sabés ¿Será sabés que lo la- que va a pasar? Se cae la causa. Este es un país donde un tipo A una ver, vez, perdido Pablo, una gran oportunidad de un saber cómo se apunte cartelizaba nomás, la un obra apunte, Guelar, pública. a ver si me equivoco con esto. apunte. Este es un país donde un tipo una vez fue a la justicia y dijo, en el caso de la Banelco, yo me llevé la plata, me fui a mi casa, la conté en la cama, mi mujer me echó a las patadas, después fui y la repartí. Se lo contó a la justicia y la justicia, ¿sabes qué le dijo? Usted está loco, váyase de acá. Este es este país. Pero por eso, Este a es ver, este país. no, podés- este la país no cuestión es de solo los eso. arrepentidos que señala Pablo. yo Este entiendo país no es solo eso. Yo entiendo que el gobierno lo ponga contento de que se caiga la causa Cuadernos, pero que se caiga esa No, causa, es que es la tremendo, causa, es vuelvo a tremendo. repetir, la causa de corrupción más importante de la historia argentina, porque demuestra todo el entramado de corrupción en no la tiene- obra no pública. tiene pruebas, no sería tiene pruebas. muy grave que se No tiene caiga. pruebas. ¿No tiene pruebas? Bueno, vamos a investigar a José López, vamos a investigar a Lázaro Báez, vamos a José investigar López está preso. a todas las empresas Todos los de... que ahorraron en pesos. Claro, a todos los que roban en pesos. Todos los empresarios a los que le Los dijeron, bolsos, a los que pesos. Stornelli y Bonadío le dijeron, o usted, hay pocas sortijas, le dijeron a un empresario. Pero ¿Pocas ¿dónde qué? crees que, Hay ¿de pocas dónde crees que sortijas salieron los 9 para millones salir de libre. dólares de José López? Los que revoleaban ¿Dónde el bolso. está López? ¿De dónde Yo crees que le salieron? pregunto a la De gente los que está en la empresarios. casa. Yo quiero ¿Ustedes investigar la obra sienten que pública. hoy la Yo quiero Corte... investigar la obra Yo le pública. pregunto a la gente que está en la casa, ¿no? ¿Ustedes sienten que hoy la Corte les dio un poco de esperanza? Yo creo que la gente me diría que sí. Es una bocanada de aire fresco, Yo creo que indudablemente. Porque si la Corte fallaba, al contrario, bueno, indudablemente iba a generar algún grado de preocupación en la opinión pública. Eso es indudable. Una a mí me opinión llama pública la que tiene atención- ya un nivel de presión y de angustia que De es angustia enorme. ¿no? social Es decir, que se está cae, todo el que no se mundo puede más. viendo dónde está la Qué válvula. mirada, Caruso. No, me uf. llama mucho la atención, de verdad. Sí. Es un canal muy importante, es un canal nacional. Me llama mucho la atención que estén Bueno, si celebrando. querés te cuento insisto, otros canales nacionales que son Claro, una que un- vergüenza que un total y no poder- decís nada, ¿eh? que Si un querés te hago un poder, el zapping, poder Caruso. menos ¿Querés que democrático- hagamos un zapping? No, ¿Querés porque que hay que hagamos un hablar- zapping con les pibis que hoy No. estaban con cara de ¿Sabés qué velatorio? pasa? A mí me pone muy Dale. mal que se No trabaje- hablan con la E cuando están asustados, se olvidan de la me E. pone muy mal que Sí. se trabaje demasiado la emocionalidad de la gente, que se generen climas muy complicados, porque esto viene de una enorme cantidad de definiciones muy terribles. Acá hubo un comunicado de un espacio político que dijo que a Gutiérrez, el exsecretario Eso de fue grave. Cristina Fernández de Eso Kirchner, fue lo grave. asesinaron. Te doy la derecha ahí. Eso fue gravísimo. Elisa Carrió denuncia y dice que hay un golpe dentro del gobierno de Cristina hacia Alberto. Todo eso es muy grave, genera mucha violencia, genera mucho odio y hay Pero poco pará, argumento. eso y hay no lo poco dijimos valor nosotros, argumental. eso no lo dijimos Hay Claro, poco- eso lo nosotros. dijo la oposición y fue grave y Como está tantas mal. barbaridades y que está dijo el mal. oficialismo en su Escuchame momento una cuando era Mirá cómo lo oposición. decimos, Pablo. Vos decís que esto es un programa opositor. No Mirá tengo cómo dudas. estamos diciendo eso. Como te dijo Guelar, cuando los jueces no están ni con el gobierno ni con la oposición, es bueno. Nosotros como periodistas tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser críticos. Cuando nosotros los periodistas incomodamos a los poderosos, estamos haciendo ¿Y bien quiénes nuestro son los trabajo. poderosos? Che, contame. El gobierno nacional, Ah, ¿sí? El los gobierno es el poder, mirá políticos, vos. la justicia, Mirá vos, el los gobierno- Muy empresarios. bien. ¿Los gobiernos no son el poder en la Argentina? El gobierno tiene el poder político, pero el poder real es el establishment económico, no tengas dudas. Acá, en Venezuela, en Chile, en Uruguay, en toda nuestra región. ¿O por qué se creen que en este momento hay en nuestra región, después de 10 años de gobiernos populares, con las críticas que ustedes quieran, pero que le mejoraron la vida a la gente, hoy tenés una inestabilidad democrática muy profunda en la región? Porque se Y yo no robaron lo veo todo, Pablo. preocupado. Se robaron todo. ¿Y dónde está la prueba? Evo Mostrame. Morales. ¿Quién se robó Morales? No Lula, puedes decir Lula una da cosa Silva así. en Brasil. ¿Qué se robaron? Dale, Decime Pablo, qué se por robaron. favor. Perdón, Guelar, Pero no tirame un podés centro hablar que voy a por pasar a hablar. otro tema. No podés Guelar, hablar por hablar, Guelar, no tiene la podés palabra hablar por Guelar. hablar. Por favor, Muchas Guelar. gracias. Sí. ¿Qué es el sistema democrático en la Argentina? El presidente Fernández sacó el 48%. Si sacaba un voto más del 45%, ganaba en primera vuelta. Es el presidente. No hay discusión. Puede gustar, no gustar, pero es el presidente. Y es el presidente. Cámara de Diputados y senadores. Cuando hay votaciones en mayoría, sea por mayoría propia, como hay en el Senado, o por mayoría con aliados, y se logran las votaciones, las cosas son ley. Pueden gustar o no gustar. Y en el caso del Poder Judicial, que es un poder político de control que no depende, y no tiene que depender, ni de las votaciones, menos de las encuestas. Sería horroroso que los jueces estuvieran votando por el 52 o por el 28.
estamos listos si el Poder Judicial hiciera eso. Es muy importante que por sistemas de negociación, porque unos son elegidos por unos amigos, otros son elegidos por otros, pero si tienen un buen equilibrio, son independientes. Es decir, tienen capacidad de no hacerle caso ni al Poder Legislativo ni al Poder Ejecutivo. Eso es bueno, eso es sano. Por supuesto, cuando a uno no le gustan los fallos, en un sentido, uno está enojado. Pero Diego, perdóname que te interrumpa. La Corte Yo es estando de acuerdo con lo que vos decís. Perdón, ¿la Corte es como el Cobos de Alberto? No, yo creo que esta Corte por primera vez, por anécdotas, finalmente, porque todos los presidentes han acreditado la voluntad de tener Corte propia. Todavía nosotros estamos en una transición eterna hacia el sistema republicano y democrático, pero todavía no llegamos. Por eso cada presidente intentó, y la mayoría lo logró, tener Corte propia. Esto no ocurrió por primera vez, y yo creo que este es un paso gigante, ¿eh? Entonces no emito opinión si me gustan o no me gustan, pero esta Corte puede darle disgustos al kirchnerismo y puede darle disgustos al ¿Es la primera macrismo. vez que toma una decisión como que se muestra independiente la Corte? No, después ya de lo ha mucho hecho. tiempo? Recordemos que Después de la mucho primera tiempo. que fue terrible para Macri fue días antes de asumir, cuando le reconoció el Digo, durante voto sobre gobiernos derechos caos de las kirchneristas. provincias. La coparticipación. La coparticipación fue Y un después en golpe 2012 y 2013 también. brutal. Ley de medios y días la reforma antes del de Consejo de la asumir, Magistratura. me gustaría que ustedes tuvieran una grabación del pensamiento de Mauricio y su gobierno esos días con esa decisión de la Corte. Y lo ha venido haciendo, ha venido Que dando quiso componer disgustos. por decreto, Diego. No nos podemos No, no. olvidar de esto. Perdóname que te lo diga, pero quiso poner dos ministros de la Corte por discúlpame. decreto. Yo te Bueno, acepto Pablo, el cualquier kirchnerismo cosa. se quiso llevar jueces puestos, Pablo. Y entonces O está te bien lo olvidás que hizo Carlos Macri. Fay. Y entonces no, está mirá bien, cómo lo pero corrían a Carlos Fay respondé con lo la que te edad. dice, no está bien pero nada si quisieron está llevar mal jueces, hecho. Pablo. Y pero él está Pablo, defendiendo a 96 Macri. años tenía Carlos Fay, Pero lo me querían tirás sacar. con el Pablo, kirchnerismo para en defender a esto- Macri, date en cuenta. esto No, todo- No, Diego está defendemos diciendo a que todos Macri, trataron de no manipular a la no lo justicia. Lo que Claro. nos toca es acatar. Y esta Corte, no es cierto que sea una Corte kirchnerista, no es cierto que sea una Corte macrista. Y yo me parece enormemente saludable, ¿eh? A veces puede dar el gusto a un lado, otras veces le dará Pero el no es gusto. un gusto, Diego. Hay que analizar el fallo, no hay que ver. No es Ya tu rol. sabemos que No, no es un discúlpame. helado. ¿Y qué para- el fallo? para- ¿Qué pasará con lo de la podés renta y la opinar. coparticipación? Vos podés opinar si estás de acuerdo. No hay que analizar el pero fallo. sos de No, discúlpame. ¿Cómo Se no? acatan. Los fallos de la Corte está se bien, acatan. por supuesto, pero hay que Vos podés analizarlo. hacer un Pero vos análisis. analizás si está términos sujeto a políticos derecho o lo tenés que no, no si es kirchnerista en o C5N o si hay es una macrista. cantidad de juristas, y yo no los conozco, pero están ahí haciendo análisis jurídicos terroríficos respecto de la Corte. A mí me parece bien, forma parte ¿Hay algo más de la arriba? libertad Ese es de el análisis, prensa. ese es el análisis del fallo. No Espera, es vamos a dejar algo No, claro. no, No es Pero aceptarlo, perdón, no. vos Es el compartís análisis. con lo que está Pero lo diciendo pueden de C5, por hacer. A mí no me ejemplo, parece, ¿Qué no me cosa? parece Lo que mal. está- Que que Velar lo que este está canal, diciendo, no, digo, Velar lo que está puedes diciendo que hablar de quizá otro. acá No, falta. déjame que lo diga yo. Déjame que lo diga yo. ¿Qué es? Que efectivamente se puede opinar. Vos podés opinar. Yo puedo Exacto, opinar, soy pero se abogado. acata. Tengo conocimiento de, no soy profesor de derecho Pero hemos penal, aprendido por las pero responsabilidades que algo tenemos, Diego. he aprendido. No sos como Ento- Alberto. Entonces, no, yo digo nada más que no soy profesor de Pero derecho poné el penal. no humor, dije. Caruso, No, bueno, son pero las 11 y todos los 22 de la comentarios noche. se les caen No, para un bueno, lado. Dejate de pero lo está que peleando voy- el debate de Trump Los con jueces, Biden. Se los les caen jueces siempre hablan por para sus mí. fallos, estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Pero bueno, ¿qué Pero hizo lo que- hoy la pero lo Corte que yo Suprema? planteo- Le dio un mensaje pero para- No más. a Alberto Yo Fernández y les a pido Cristina, que ¿no? ustedes vean los comentarios y las presiones de ambos lados, sobre los jueces y la sorpresa de hoy. Por supuesto, a los que les gusta la sorpresa, festejan y tocan Es que bocina. no hay que analizar A los que no pero Diego, celebran, a ver si está de están acuerdo conmigo. tristes. A ver si está de acuerdo conmigo. No hay que analizar en función de quién se puso Pará, me olvidé contento o las no. bocinas, si las Hay que querés poner. analizar el contenido del fallo y escuchar efectivamente los argumentos. Yo no puedo analizar en función de a quién le dio el gusto. Yo No, digo, no. la Corte Suprema dice que era muy importante porque no se podía reparar el daño si esto iba para adelante y dentro de 10 días la Cámara podía decidir. No, pero... Por eso intervino No, no, políticamente no, la Corte y discúlpame. esto es lo grave. No, pero esta es tu opinión. No, es un la hecho, Cámara es un no dato. opinó lo que vos opinás. La Cámara rechazó. Bueno. La Cámara rechazó. Y elevó. Diego, rechazó el Le Consejo de la pasó. Magistratura, rechazaron senadores, Pasito para rechazó adelante, la Cámara. pasito para No, atrás. Pero esto Pero es es así, importante. Tema es la única terminado, regla. chicos. Diego, La política Tema es la Es un terminado. hecho, no es una opinión. Rechazó el Consejo de la Magistratura, rechazó el Senado, Metele un rechazó, bocinazo a Caruso, rechazó pero la que lo- Cámara. que le retumbe ¿Qué más hasta- quieren? Ya está, Y viene la Caruso, Corte tranquilo. Suprema. Fue 5-0, Buen Caruso. sexo No, en la 5-0. cuarentena, te digo, está bueno. Yo vuelvo a decirte, vamos a ver, seguro fallos de esta Corte Sí. que no van a
festejar los mismos que hoy festejan. Eso no tenga la menor duda. No lo evaluemos según Esto quién es festeja, saludable. analicemos A mí el me 5 a parece 0, Caruso, muy 5 a bueno 0. que tengamos una corte independiente. Relájate. Una corte que le pueda hacer el corte de manga al oficialismo o a la oposición. A mí me parece de una salud extraordinaria. Se llama independencia de poderes. Ahora dice Gerardo. Macri, independencia Es de así, poderes. así es fácil. Aunque algunos no lo entiendan. Dice Independencia Macri de poderes. acá. Nada más. Exacto. Acá, bueno, Ahora cae no, le desmayado, estoy pero- haciendo masaje porque... Es Había bueno. que llegar a lo físico. Está Es ¿no? bueno porque con Mira, todo el ya se pelo que Siempre hay tiene que por ahí llegar a con lo físico. Cuando masaje llega a lo físico se conserva. Yo no relaja hice todo. masajes y mira cómo estoy.